Hola, bienvenidos al podcast Elijo Ser Feliz. ¿Y saben qué? Acá tocamos temas de la montaña rusa de emociones que es la vida. Síguenos en las redes de Euforia Podcast. Suscríbete a este podcast y no se pierdan ningún episodio. Y este podcast llega a ustedes gracias a Opción Yo. Es el momento de trabajar en ti para realmente lograr esa felicidad que tanto anhelas. Y por supuesto este estudio maravilloso de Gravity. Si les parece, comenzamos. Bienvenidos a Elijo Ser Feliz, a un nuevo episodio de este podcast, que es una montaña rusa de emociones como es la vida misma, y se trata de aprender, de seguir adelante a pesar de los cambios, de las cosas que puedan pasar. Y lo primero que quiero hacer antes de comentarles de mi invitado, que es maravilloso porque esta temporada está increíble, es darle las gracias a todos ustedes, a todos los que ya se suscribieron a mi canal de YouTube. Y si no lo has hecho, pues le puedes dar nada más ahí donde dice subscribe o suscribirse. Allí le das, así de fácil, ya estás suscrito al canal y no te vas a perder ningún episodio de Elijo Ser Feliz, porque aquí se trata de aprender y de cada vez estar mejor. Si me estás escuchando en cualquiera de las plataformas de podcast, como Euforia, por ejemplo, gracias. Gracias por marcar este podcast como favorito, por darle esas estrellitas y ponerle esas 5 estrellas, el máximo rating. Gracias, de verdad, por todo este apoyo que he tenido de ustedes, porque me conmueve, porque lo agradezco en el alma. Pero les estaba hablando de mi invitado de hoy. Es un chico, es un hombre increíble, increíble, y que de verdad lo admiro con profundidad. Es un hombre que, a pesar que la vida lo golpeó muy duro y que llegó ese cambio así, inmediatamente, sin que pues él se lo esperara, y creo que nadie, y eso es lo que pasa a veces con los cambios, cuando te golpean duro, cuando te cambian la vida de un momento para otro, pues depende de ti, cómo sigues adelante a pesar de eso, a pesar de lo que puedes estar pasando. Y este hombre de hoy, que va a estar aquí en este episodio, inspira, motiva, nos enseña también, más allá de eso, lo que es la disciplina, pero sobre todo las ganas de vivir y de seguir adelante y de disfrutar la vida a plenitud. Está presentando, bueno, ya presentó, si no me equivoco, su primer libro, que se llama Mis Primeros Segundos Pasos. Tiene millones de seguidores y seguramente ya alguno de ustedes que me está escuchando ya sabe quién es. Sí, es Juan Pablo dos Santos, quien lleva su mensaje, sus conferencias, sus posts que hace, pues por supuesto sus reels, todas las publicaciones que hace en redes sociales, las ha llevado para que lleguen a tantas personas y que se puedan dar cuenta, millones de personas alrededor del mundo, que esa fortaleza es posible. Y hay personas que dicen, pero ¿cómo lo hace? Eso le preguntamos hoy. Le vamos a preguntar eso y mucho más. Así que no se pierdan detalle hasta el final, porque está muy bueno este episodio de Elijo Ser Feliz con Juan Pablo dos Santos. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast Elijo Ser Feliz. Me encanta tenerte aquí, de verdad que sí. Mira, encantado. Para mí un gustazo. De verdad, yo siempre me sorprendo de las cosas que logro, porque para mí estar aquí contigo es un logro y más bien muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, y es un honor poder compartir contigo. Créeme de verdad, y lo dije en la presentación, el honor es mío, así que gracias. Pero vamos a empezar de una vez esto por donde debe ser. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo perdiste tus dos piernas? Mira, 8 de septiembre del 2019, el 7 de septiembre cumplía la mamá de quien era mi novia y el 8 de septiembre su papá. Ese día teníamos una fiesta, entonces dijimos, esperamos hasta las 12 de la noche, le cantamos el cumpleaños a los dos, lo celebramos y salimos a nuestra fiesta. Eso exactamente hicimos. Ya eran como las 2:30, casi 1 de la mañana, íbamos saliendo por la puerta. Se acerca Gabriele, que en ese momento no era mi amigo, era simplemente el hermano de quien era mi novia. Se acerca y me dice, ¿yo puedo ir con ustedes? Bueno, si quieres venir, ven, hay espacio en el auto. Recuerdo que bajamos, su mamá nos abrió la puerta, nos montamos. A unos 5 minutos de haber salido, 3 motorizados en la autopista a la altura de la Urbina. Yo iba por el carril del medio. Cuando veo el motorizado que estaba en mi carril sin luz, ya estaba a unos 20 metros. Todos en el carro gritamos como que cuidado. Yo esquivo hacia el carril izquierdo. En el carril izquierdo otro motorizado. Yo, destino, casualidad,
La decisión que tomo es esquivarlo y chocar contra la defensa de la autopista. La defensa de metal entra por dentro del carro, afectando gravemente mis dos piernas y el carro comienza a dar muchísimas vueltas. Básicamente el carro se convirtió en una licuadora y esa cuchilla de metal eh, hizo un destrozo inimaginable en mis piernas que salieron, de hecho, pedazos por las ventanas, los llevarían posteriormente a la clínica. Gabriele, quien se monta a último minuto, ¿y por qué te lo resalto en la historia? Porque él es quien logra sacarme del carro con toda su fuerza, se empieza a quitar la ropa y a hacer torniquetes en mis piernas que Wow. aunque los médicos dicen que no es la explicación de que yo hubiese llegado con vida, porque dicen que no la hay, no la encuentran, médicamente no se explica, pero que la ayuda también llega rápido, a unos 20 minutos, 30 minutos, yo ya estaba en la clínica, mi pierna derecha salió del carro, mi pierna izquierda llegó muy destrozada y tratarían de recuperarla. Apenas yo entro, llego hablando y todo, pero en un estado donde ni siquiera logro recordar muchísimas cosas de las que pasaban. Ahí comienza un proceso bien. Estabas consciente, pero al mismo tiempo no, estabas como, bueno, imagino, un shock, después de un accidente así, no me puedo ni imaginar lo que pudiste sentir y pensar. Sí, estaba perdiendo muchísima sangre, tengo como pequeños recuerdos, flashbacks de lo que iba pasando y ya ahí me entro en coma y pasaría 3 días sin saber nada. Despertaría 3 días después, el 11 de septiembre, de la manera que nadie quería, porque fueron quitándome poco a poco la dosis para que ese 11 yo me levantara tipo 8 de la mañana y ya estuviera mi mamá, estuviera toda mi familia, el equipo médico, psicológico, y allí pudieran como explicarme todo lo que estaba pasando, todo lo que habían tenido que hacer. Sucede de la manera más inesperada, 3 de la mañana yo me despierto solo, empiezo a gritar en la habitación, porque me doy cuenta de que no estaban mis piernas, se acerca una enfermera y me dice, Juan Pablo, tienes que tener mucha calma, a las 6 de la mañana es que van a poder entrar tus familiares y los médicos. Sin duda fueron las 3 horas más largas de mi vida y solo tenía un recuerdo de una conversación donde mi hermano me estaba hablando y me decía, Juan Pablo, quédate tranquilo, que todo está bien, todo va a estar bien, vamos a conseguir la solución para esto de tus piernas, porque en esos 3 días que yo estuve en coma dejaron entrar solo a mis familiares y ellos me hablaban. No sé por qué, solo recordaba la Mm. conversación con mi hermano y yo decía, pero qué clase de estupidez me está contando esto, o sea, aquí no hay nada que esté bien, ¿qué pasó? Empezaban las dudas, qué le pasó a Gabriele, qué le pasó a Cristina que iban conmigo en el carro, los motorizados, alguien murió aquí, qué fue lo que, bueno, fueron 3 horas donde los monstruos de mi cabeza se apoderaron de mí. Angustia. Empecé a crearme las historias más fatalistas que me pude haber contado. Para mí yo había perdido mi vida por completo, había perdido mi normalidad, más nunca iba a volver a la universidad. Mi novia me iba a dejar apenas me viera y entrara y viera que yo no tenía piernas. O sea, lo peor que alguien me podría haber dicho, yo me lo dije en ese momento. Y en ese momento, Juan Pablo, nunca pensaste, wow, pero estoy vivo. Me imagino que estaba Nunca, nunca, ¿verdad? Porque has podido nunca perder la vida. nunca, o sea, yo nunca estuve agradecido. O sea, en esas 3 horas solo había odio, rabia y pensamientos negativos por mi mente. Y esto da un vuelco y sé que te va a tocar muchísimo, porque cuando yo veo a mi madre entrar por la puerta a las 6 de la mañana, si bien viene con una cara enmarcada en lágrimas, trae una sonrisa gigante de oreja a oreja que me generó un poco de ruido y no podía entender, y ella sin pronunciar ni una palabra siguió llorando, me abrazó, y después de que ese abrazo largo ya tenía un par de minutos, me dijo, hijo, estás vivo. Exactamente. Ahí hubo un clic en mi cerebro que dijo como que, ¿en qué te estás enfocando? O sea, te jugaste todos los números o el destino te los jugó todos para que no estuvieras con vida, perdiste las dos piernas, o sea, y estás vivo, o sea, mi mamá vio la oportunidad y yo estaba viendo solo lo que habíamos perdido. Entonces ahí es como el primer destello de luz que tiene mi túnel y empiezo a decir como que, bueno, o sea, quizás no todo es tan malo, sigo con vida. Cuando me empiezan a contar los pronósticos, 3 bacterias en mi cuerpo, pasé
mucho tiempo en el asfalto, tenía demasiadas bacterias, quien tuvo que tomar la decisión de amputar mi pierna izquierda, que hoy es la piernita que es más corto, porque la derecha, yo no sé si la ves ahí, tengo mi rodilla y un poquitico más, pero la izquierda sí son 8 centímetros de fémur, es un pedacito muy pequeño. Mi mamá fue quien tuvo que tomar la decisión de que amputaran esa pierna porque estaba totalmente destrozada. Llevaban 3 días tratando de salvarla, pero a la vez estaban comprometiendo mi salud y le dijeron a mi mamá, tienes que tomar la decisión. ¿Cortamos la pierna y salvamos su vida o seguimos intentando salvar la pierna y ponemos en riesgo su vida? Exactamente, porque esa bacteria podía pues sencillamente ir al resto del cuerpo y ya luchar contra ese tipo, bueno, 3 bacterias estabas diciendo que tenías. Sin duda, mami, cuando veas la entrevista tomaste la decisión correcta. Pero sí, después de eso me tocó 40 días en la clínica, más de 16 intervenciones quirúrgicas, reconstrucción de cadera, fémur, pelvis. O sea, fue un proceso bastante complicado y aparte le agregaba mucho peso el tema económico, que mi familia no tenía dinero para costear esto. Entonces se arma ese proceso donde habían tantos problemas que el problema principal se hacía un poco más pequeño. Pero bueno, sin Pero lo duda, sentiste así, porque además estabas pasando, imagino, por muchísimo dolor físico, no solamente el emocional, el tratar de entender esta nueva realidad que estabas viviendo, este duelo, porque acabas, por ejemplo, de contar cómo tenías esa rabia y esa ira en un principio, y yo hablo de las etapas del duelo, que las dos primeras, la primera es negación y la segunda es ira, pero el problema es que no siempre vienen por etapas, sino que pueden venir juntas, es este shock de lo que estás viviendo y al mismo tiempo esa rabia con la vida por lo que te estás pasando, pero también tenías un dolor físico. sí, y el dolor físico te puedo decir que estaba en un segundo o tercer plano. O sea, yo el tema de la rabia que tenía, de los monstruos que te digo que me hacía en la cabeza, era una locura. Entonces, para hablarte un poco de eso, del tema físico y a la vez de los problemas económicos, los médicos nos dicen, un día sí y un día no, vamos a tener que meterlo a quirófano para poder chequear cómo está todo, abrir todas las gasas, limpiar los muñones, porque no se pueden cerrar por la infección y por las bacterias. La piel no da para cerrar los muñones. Entonces, entendiendo el tema, los médicos vienen a la tarde y nos dicen, podemos intentar hacer la primera cura acá en la habitación y así no van a tener que pagar el quirófano. Bueno, entraron a la habitación, entran todo el equipo médico, mi mamá para al lado de la cama, me da la mano y me dice, Juan Pablo, es hora de ser fuertes, vamos, nosotros podemos. Los médicos empiezan a abrir las gasas de las piernas, evidentemente todo el músculo y todo expuesto, la piel no daba para cerrar por la inflamación de las bacterias y él me dice, vamos a empezar, esto va a doler un poco, respira. Básicamente, el va a doler un poco era empezar a meter gasas con alcohol y limpiar por dentro de los músculos. Yo grité y este fue el dolor más agudo que yo he sentido en mi vida. Sin duda, el del momento del accidente no se compara con este. O sea, fue una locura. Yo gritaba, ellos terminaron de hacer la cura en las dos piernas y cuando terminaron de cerrar las heridas, el doctor le dice a mi mamá, mira, esto no es humano. Te pido disculpas a ti y a tu hijo por haber hecho la propuesta de hacer esto. Lo hago con todo el amor del mundo porque entiendo el tema económico, pero esto no lo podemos volver a hacer más nunca. Entonces, bueno, mientras tanto también había este movimiento grandísimo en redes sociales donde mi campaña se hizo muy viral, gracias a Dios, y he tenido la suerte que muchos no tienen de que la campaña se mueva, demasiadas personas empezaron a donar, el Centro Portugués empezó a hacer torneos deportivos, en otros clubes también, o sea, yo vi torneos hasta de lo que nunca había visto en mi vida, torneos de bowling para recaudar dinero por mí, competencias de natación, o sea, absolutamente todo, todos los gastos médicos fueron costeados gracias a donaciones y esos 40 días de estadía en la clínica, que bueno, que al final, en estos días justamente, viendo un poco y empapándome de tu podcast, porque que quería conocer con mi equipo cómo era un poco la sección, vi el del doctor Biter y qué increíble, o sea, al final la medicina, la salud es un gran negocio y al final obviamente es mucho más caro estar en una clínica que en un hotel de lujo. No, sí, es horrible, es increíble, pero te voy a decir una cosa. Eh, yo recuerdo, 2018 fue tu accidente, si no me equivoco, ¿correcto? 19. 19 fue exacto. Mi primer esposo, él fallece en 2018. Y yo recuerdo
que mi cuñada fue la que me mandó tu caso cuando sucedió por aquello que estabas diciendo que se hizo viral. Exacto, fue el 8 de septiembre de 2019 y para mí había pasado a principios de 2018 todo este horror que yo estaba viviendo y todo este duelo. Y yo recuerdo que cuando ella me manda y me dice, mire lo que pasó, qué horror, y mi mamá también me lo mandaba por otro lado, luego amigas, porque realmente se hizo viral lo que te sucedió y yo creo que dio la vuelta a casi todas partes del mundo y qué bonito que la gente se unió para ayudarte. Y de las cosas que recuerdo que impactaron mi vida en una etapa que todavía estaba muy oscura, con parte de ese duelo, fue tu historia. Y yo decía, wow, a este muchacho ahora le va a tocar duro, a él y a su familia. Y recuerdo que ya yo había empezado este proceso hace un tiempo de mi reconciliación con Dios, porque yo tuve un conflicto con la fe fuerte. Y una de las cosas que recuerdo haber dicho e incluir a alguien en mis oraciones durante aquel momento cuando estaba en esa reconciliación con Dios fue precisamente a ti y a tu familia, porque yo decía, ¿cómo logran ahora poder salir adelante? Y qué bonito que tienen el apoyo de tantas personas, pero fue un proceso muy duro el que te tocó a ti y a tu familia, por supuesto. Fue un proceso muy duro y yo tuve esa misma reconciliación con Dios porque por momentos yo decía, o sea, el Dios en el que yo creo no me puede haber hecho esto. O sea, Claro. el Dios en el que yo creo no puede ser así de malo. O sea, no puede ser o sea, yo que trabajo, que estudio, que le echo un camión de bolas a la vida. O sea, ¿por qué me pasa esto a mí? Pensamientos tan absurdos como que yo decía, ¿por qué si íbamos tres personas en el carro, esto me pasa solo a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, como si que a una de esas otras personas le hubiese pasado algo peor, hubiese aliviado mis males. Para nada, más Y bien gracias a Dios porque tú eras el que ibas al volante y te hubiera sido exactamente, muy hubiese responsable y aumentado la culpable. carga. Sí, exactamente. Gracias Y a Dios están bien. cuando yo hice como un switch en la pregunta y empecé a decir, bueno, pero quizás todo lo que esta gente que entra acá a la habitación y me dice, esto tiene que tener un para qué. Exactamente. ¿Será que si yo me empiezo a preguntar para qué esto tenga otro desenlace o me muestre una visión diferente de por qué está pasando esto? Ujú. En el comienzo no me lo creía mucho, empecé a hacerlo como una especie de terapia para ver si me hacía sentir un poco mejor, pero te puedo decir que con los años y poniendo mucho de mi parte, te puedo decir que haber perdido las dos piernas fue el mayor regalo que me pudo haber dado la vida, Wow. que, que De sí, hecho, que ¿quién eres incluso hoy? me quitó mucho, pero me devolvió tanto, o sea, mi manera de ver la vida, mi despertar de conciencia. Wow, y te voy a decir una cosa Así es como yo elijo verlo. exactamente, es una elección y porque aceptaste lo que te pasó y porque has trabajado mucho en ti y por eso eres ejemplo. De hecho, estoy con los ojos aguados, por supuesto, al escucharte porque eres ejemplo a seguir. Y me gustaría, a ver si tú me puedes ayudar para explicar esto un poco a las personas, porque hay veces que piensan que porque sigues con tu vida, por ejemplo, cuando has perdido un ser querido, en este caso que has perdido las dos piernas, es que como que ya no te importa y no las extrañas. Las vas a extrañar siempre, pero ya has aceptado que esta es tu realidad. Y no solo eso, estás ayudando a tantas personas y te estás dando cuenta que tienes un propósito de vida. Y eso es algo que muchísimas personas pasan toda su vida y nunca lo logran, no entienden ese propósito y tú lo sabes. Y es que aferrarte a tu pasado es ser injusto con tu presente. O Ujú. sea, ese familiar que te amaba, esa persona que se fue, esa parte de tu cuerpo que ya no está, amaría que tú sigas adelante a pesar de que no esté ella. Así. Y quizás vayamos a los casos más extremos. O sea, si hoy mi mamá me preguntara, que podría decirte que es la persona más importante de mi vida, hijo, ¿qué debería hacer yo si tú el día de mañana no estás? Mamá, seguir con tu vida, recordarme bonito. Si quieres, gasta todo tu dinero imprimiendo mis libros y dónalos y repártelos por ahí, si ese es tu mueve. Pero sigue adelante con tu vida, sé feliz, lucha por volver a esa normalidad. O sea, Es que, y ¿sabes creo que qué? todas Cuando uno ama, ay, se fue la conexión. Bueno, ya vamos a recuperar la conexión con Juan Pablo. Pero cuando uno ama, uno quiere bien, uno quiere feliz. Vamos a ver que ya que se conecte otra vez Juan Pablo. Tema de internet, tema país, no importa, exacto. Yo retomo en lo que lo tengamos otra vez, yo lo retomo. Eh,
Wow, qué conversación con Juan Pablo, de verdad, qué increíble. Tema país, para los que no lo saben, es porque el Internet en Venezuela, donde está Juan Pablo, es complicado. Es complicado, es muy malo, a veces se va el internet, a veces se va la luz, cuando se va la luz se va el internet y pues un desastre. Dios mío, porque hay personas como este chico espectacular que nos demuestra que se puede. ¿Ya me escuchas, Juan Pablo? Porque yo sigo aquí hablando Ahora mi... sí te escucho Ahora perfecto. sí. Mira, Juan Pablo, que estas te son comentaba, estas son las adversidades de la vida que te sacan de tus casillas. pero no importa, chica, podemos con eso y más, esa es la parte buena, que resolvemos, que resolvemos. Pero no, Anda. que lo que decías de tu mamá, yo lo he comentado muchas veces, cuando tú amas a alguien, cuando tú quieres de verdad a alguien, lo quieres bien y lo quieres feliz. Y a pesar del dolor que pueda haber pasado o que pueda pasar una persona luego de la pérdida de un ser querido o, por ejemplo, de un cambio de vida tan radical como te tocó a ti, pues te quieren bien, te quieren feliz, te quieren tratando de salir adelante, de elegir ser feliz y de trabajar para lograrlo. Pero en tu caso, porque has pasado por mucho, ¿cómo? Y es la pregunta que me imagino te han hecho muchísimas veces, ¿cómo Sí, encontrar Mari, esa fuerza? y es arrecho porque, y se me sale el arrecho porque No está es bien. tu elección, Ujú. o sea, y está en nosotros, o sea, cada quien tiene que hacerse cargo de su vida. O sea, por más duro que suene, estés pasando lo que estés pasando en tu vida, tienes la posibilidad de ser agradecido. Ujú. Hay gente que la está pasando peor y si no, abre internet, abre lo que tú quieras y hay noticias peores que las que te está pasando a ti. Y yo caigo en cuenta de esto cuando vienen y en la clínica entra un amigo y me dice, Juan Pablo, mira que sí vas a poder. Y me trae un venezolano que vive en Estados Unidos que se llama Franklin Mejías, que hoy en día es gran amigo, Claro, que sí, había perdido lo sus dos manos conozco. y sus dos piernas. Y cuando yo lo vi, yo dije, este sí está jodido. O sea, yo sentí por dentro como un alivio. Yo dije, o sea, yo no estoy tan mal. O sea, yo todavía puedo sentir, tocar, agarrar, mover mis manos. Empecé a agradecer de manera automática. Y esto pasa, y es una estrategia infalible cuando tú te empiezas a sentir muy víctima de tu historia. Busca personas que estén más jodidas que tú, Mira, te voy a decir una cosa, porque Juan tenemos Pablo, que entender. me hiciste recordar, yo hubo un momento donde estaba muy, pero muy, muy, muy mal. No solamente por el duelo que yo estaba viviendo, sino porque mis hijos también están viviendo su propio proceso, su duelo. Habíamos perdido a una persona importantísima en nuestras vidas y ellos pasaron por el trauma de ver morir a su papá prácticamente y tratar de salvarle la vida y no pudieron. Entonces Andrés tuvo esa mezcla de el shock, la negación con la ira por mucho tiempo y por supuesto la que pagaba esa ira era yo y fue muy, muy difícil. Hubo momentos muy, muy duros que yo en algún momento hablaré de eso, porque además él me ha dicho, mamá, háblalo, eso pasó, es verdad, y fue muy difícil, fue una etapa muy complicada. Y yo recuerdo una amiga mexicana que la amo, fue compañera de trabajo en CNN por mucho tiempo, María Regina Bustamante, y yo metida en un mar de lágrimas contándole lo que estaba pasando con Andrés y lo difícil que era, y ella me dijo, amiga, siempre hay alguien más jodido que uno. Y yo me reí entre lágrimas, me reí porque yo decía, ok, es verdad, ya va. Vamos a ver cómo solucionamos esto, cómo echamos para adelante, vámonos porque pueden haber cosas peores. Y es cierto, siempre está esa persona que te hace como que el clic y despertar. Eso sí, si estás dispuesto a escucharlo. Exacto. Y cuando te quitas esa capa de víctima y Exacto. logras llegar como una posición de actitud neutra y a decir, bueno, vamos a evaluar qué es lo que está pasando. Bueno, puede ser por destino, casualidad, coincidencia. De hecho, nosotros venimos a este mundo y no escogemos ni nuestro nombre. Otra persona lo escoge por nosotros. Entonces, hay demasiadas cosas que nosotros no tenemos el poder de escoger. Pero con lo que nos pone la vida y con lo que hay, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Cuando yo llegué a este punto y dije como que, ok, no hay mucho, sí, voy a salir de la clínica, ya están salvando mi vida, pero ahora no hay dinero ni para poner las prótesis. Llega mi mamá y me dice, Juan Pablo, siendo realista, vamos a abrir otra campaña, está complicado recaudar los fondos, pero si no, yo ya averigüé, lo que cuesta nuestra casa es lo que cuesta el tratamiento acá en Venezuela, un tratamiento de prótesis básico, unas prótesis sencillas. Yo estoy dispuesta a que vendamos la casa si no logramos hacerlo. Así que tú tranquilo, que tú vas a tener tus piernas. Me pareció hermoso lo que me dijo mi madre, pero tampoco me fascinaba la idea de tener piernas y dormir abajo de un puente. Entonces fue como que, bueno, mamá, vamos a tener mucha fe de que vamos a recaudar el dinero
Y después de 3, 4 semanas, nada que se levantaba esa campaña. Recaudamos $25.000 para hacer el tratamiento acá en Venezuela, como te contaba, básico, unas prótesis sencillas, y solo llevábamos 1.000. Yo entraba todos los días, a diario, 2, 3, 4 veces, porque allí estaban mis esperanzas de tener unas prótesis, de hacer todo Mejor. eso que yo veía en esos videos que otras personas podían. Aparece Luis Olavarrieta llamando a mi familia y dice: hola, ¿cómo están? Me llegó su campaña, no sé ni por dónde, me tocó el corazón, la subí, y ahora hay una persona llamándome que dice que quiere donar por completo el tratamiento y las Dios. prótesis de Juan Pablo. Yo no conozco a esta persona, me voy a reunir con ella y yo creo que ya para la semana que viene puedo tenerles una respuesta, porque no sé si esta persona entiende que pagar el tratamiento completo serían $25.000. Llama Luis Olavarrieta 4 o 5 días después y dice: miren, esto es un hecho, me reuní con la persona, eh, tiene 3 condiciones. La primera es que entiende que quizás aquí en Venezuela no están las mejores prótesis para Juan Pablo, entonces que Juan Pablo escoja el país del mundo y las prótesis que quiere. La segunda condición es que ustedes respeten su decisión de permanecer como un donante anónimo. Y la tercera es que Juan Pablo aproveche al máximo esta oportunidad. Ay, Dios es grande, definitivamente. Eh, a día de hoy, no sé quién es esta persona. A día de hoy siento que me regaló el regalo más grande del mundo, devolviéndome esa felicidad y esa oportunidad de volver a caminar, pero a la vez la responsabilidad más grande del mundo, porque hoy yo hablo con María Alejandra Requena y no sé si María Alejandra Requena fue ese donante anónimo, entonces tengo que ser la mejor persona que puedo ser con María Alejandra Requena. Y De con todo. hecho, lo primero que aparece en mi libro es una dedicatoria a ese ángel, y dice: al ángel anónimo que me brindó la oportunidad de volver a caminar, el servicio de corazón que me diste es la deuda eterna que elegí devolver apoyando a las personas que asisten a mi fundación. Y así lo decidí tomar, así empecé yo a ayudar a otras personas, no porque yo era bueno, no porque yo quería ni tenía esa chispa de hacer labor social, sino porque yo sentía que la vida me había devuelto demasiado. Sí. O sea, yo decía, el único momento que yo te puedo decir que fue malo de mi vida fue ese momento del accidente, pero después demasiada gente empezó a ayudar, demasiados donantes, aparece este ángel anónimo que no se explica. María Alejandra, yo viajé a Brasil el 9 de diciembre, el 9 de diciembre del 2019. O sea, no hemos pasado de año. Wow. Yo ese mismo año ya estaba en Brasil, en la mejor clínica de Latinoamérica, con el doctor que yo escogí, con las prótesis que yo escogí. El 11 ya estaba en la primera reunión con él, y el 13 ya estaba dando mis primeros pasos, mis primeros segundos pasos. Era Así se llama tu libro, alucinante, o Mis sea, primeros segundos pasos. así se llama. Y era una locura, o sea, fue un proceso muy duro también en Brasil que me enseñó muchísimo, pero, o sea, hablando de lo económico, que en verdad influía mucho en mi estado anímico, o sea, teníamos todo, o sea, teníamos el hotel, teníamos las comidas pagas, teníamos absolutamente todo. Entonces, cuando yo llego a Brasil, yo también me doy cuenta de algo que fue muy duro, y es que yo estaba a cargo de mi vida. Ya no había un donante anónimo que iba a aparecer a hacer que yo caminara, ya no había nadie que podía salvármela, o sea, ya la pelota estaba de mi lado de la cancha. Tu Y cuando yo, responsabilidad. y cuando yo entiendo esto, me toca hacerme cargo de mi mierda. Sí, o sea, ¿por qué Juan Pablo, teniendo todo, igual no quiere pararse a ir a la ortopedia? Ah, porque duele. Ah, porque cuesta. Ah, porque hay que ser constante. Ah, porque van a hacer 120 entrenamientos todos los días, mañana y tarde, para poder lograrlo. Ok, pero es tu decisión. Me encuentro en Brasil con un médico súper drástico, eh, Un eh, fisioterapeuta era. brasilero de nacimiento, pero criado y educado por alemanes. eh, no me daba tregua. Él me vendió
Ay, se está Que conectando. la idea El audio está fallando, la conexión, Wi-Fi, Venezuela, Dios mío, auxilio, que este cuento está muy bueno. Ya va. Perdón, que es que sí, lamentablemente la ayúdanos, conexión está te ahí tengo de nuevo. estable, pero ya, ajá, ok. Conexión inestable, pero ya ahora está mejor, gracias a Dios. Así que, ajá, este brasilero, pero que parecía criado por alemanes, nos estabas contando. Fue criado y educado por alemanes Uh, y era implacable. O sea, me dice, el día que llegó a su oficina me dice, esto es posible. O sea, yo te dije, o le dije a la persona que hizo la donación que solo pagara 2 meses, porque en 2 meses yo puedo devolverte caminando a tu país. Yo ya he visto otras personas hacerlo. Tú vas a poder, pero tienes que entender que esto solo depende de ti y que las prótesis no caminan solas. Si cada día que te duele decides quedarte en el hotel y no venir, o si te duele mucho, eliges sentarte y dejar. Puedes encontrarme un ortopedista en Venezuela que me dijo que me acostumbrara a la silla de ruedas porque al menos por 3 años yo no iba a volver a caminar. Fíjate, y este hombre estaba diciendo que en 2 meses. Pausa rapidito, yo sé, qué fastidio porque esta conversación está muy buena y que yo los esté interrumpiendo, sí, pero es porque les voy a dar una información muy importante. Y es que tienen que hacerlo si no lo han intentado, por amor a Dios, probar la terapia. Háganlo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no intentar estar mejor y que alguien te ayude a trabajar en eso? Créanme que ayuda. Sí, yo era la que pensaba que no, que yo lo podía todo, que era la supermujer y que pues bueno, no necesitaba terapia en mi vida a pesar de que me lo recomendaban. Una vez que lo intenté, ¿saben qué? Lo sigo haciendo. Y mi terapeuta es parte de Opción Yo. Por eso lo recomiendo, porque a mí me ha funcionado. Porque además me pasó que con la primera terapeuta que me fue muy bien, con la que comencé en Opción Yo, pues lamentablemente ella se tuvo que ir, pero problemas, cosas personales que pasan en realidad por cosas felices, porque pues bueno, iba a tener otro bebé. Y me tuvieron que cambiar de terapeuta. Me cambiaron con otra y que lamentablemente yo no estaba haciendo como con mucho clic con esta terapeuta. Y pedí a ver si podía cambiar y lo entendieron perfectamente, que era que no, pues no estaba como que terminando de hacer clic con ella y sentirme a gusto. Y me cambiaron para una terapeuta, que es mi actual terapeuta, ya de hace un buen rato para acá. Es maravillosa. Y no porque, yo no digo que es porque sea la mejor, la perfecta, es que en realidad es con la que hice clic y de eso se trata. Puedes cambiar, por ejemplo, tu terapeuta si no te sientes a gusto, si crees que no está funcionando, si quieres variar, porque a lo mejor puedes tener años con alguien y dices, bueno, déjame cambiar para ver qué pasa. Lo puedes hacer también en Opción Yo, qué maravilla. Son más de 300 expertos que te pueden ayudar. Así que escanea el código QR que estás viendo en pantalla y haz las preguntas que quieras. Y comienza a trabajar en ti, inténtalo, para estar mejor, para ser tu mejor versión, para elegir ser feliz y lograrlo. Si me estás escuchando, recuerda que le puedes dar el link que está en la descripción de este episodio y listo. Comienzas a trabajar con Opción Yo. Y este hombre me decía que en 2 meses él podía hacer lo posible. Todo esto era mentira, todo esto que me decía el brasilero. Él nunca había visto a una persona amputada bilateralmente, es decir, de las dos piernas, volver a caminar. Pero por el cuento que le echaba a mi mamá de que yo era deportista de niño, que yo tenía muchísimas ganas de volver a caminar, que era mi sueño, que yo no paraba de hablarle de eso, que yo era un joven súper fuerte. Tú sabes cómo te venden las mamás. O Sí, sea, sí, nadie sí. mejor para vender un hijo que una madre. Entonces mi mamá le vendió un superhéroe y él dijo, con este muchacho yo voy a hacer historia. Este muchacho lo devuelvo en 2 meses caminando a Venezuela. Y él me vendió la idea como si fuera un hecho y yo me la creí. Y yo me repetía, o sea, si esto lo han hecho otros, ¿por qué Yo yo también. no? Estos Claro. que lo hicieron no son más arrechos que yo tengo que poder. Y eso me sirvió muchísimo de motivación, pero como te digo, era un doctor implacable, o sea, él me podía ver llorar en medio de las barras y no iba a acercarme la silla, me decía, termina, termina. O sea, tú vas a ir a un banco y no va a haber una silla especial para ti. Tú vas a querer salir con tu novia y en todos lados a donde vayas va a haber desequilibrios en el piso. Vives en uno de los peores países para tener discapacidad. Así que tú tienes que entregar y darte más que los demás. Y fue eso, para mí hoy en día, volver a caminar está demasiado asociado al éxito. Es ese ir, y mientras más veces más probabilidades hay de que lo logres. Para mí ese volver a caminar está asociado con la disciplina. Si yo me hubiese rendido al entrenamiento 118, quizás hubiese pensado que el destino lo que tenía preparado para mí era una silla de ruedas.
y no me hubiese dado la oportunidad de llegar a esos 2 entrenamientos más que me permitirían volver a caminar. Eso me repito hoy y mira, vengo de una semana súper complicada emocionalmente por frustraciones personales, de que quizás el lanzamiento de mi libro no iba a ser lo que yo esperaba, de que la conferencia no se iba a dar justo como yo la había imaginado porque tuvimos que cambiar algunas diapositivas y algunas láminas por temas del estudio. Y tuve unos días emocionalmente bastante movidos y yo decía, estas son mis herramientas y en el libro están. Exacto. Ven acá, déjame rescatarlas. Ahorita, ¿qué actitud estás eligiendo tener ante esta situación? No es la mejor, entonces no esperes el mejor resultado. Entonces, siempre voy a eso, me invito a mí, invito a todas las personas que pueden escucharme a diario, es, hazte cargo de lo que puedes hacerte cargo. Y después deja que la suerte del universo o en lo que tú creas conspire a tu favor, pero después que tú estés haciendo el 100%. Entonces yo empecé a hacer eso, empecé a aprovechar cualquier oportunidad. Yo vuelvo a Venezuela en febrero del 2020 pensando en comerme el mundo, pero apenas el mundo me devolvió la primera mordida, yo ya quería tirar la toalla. Entonces Ajá. fue ese proceso complicado ¿Cómo de volver confrontas a tu a, mente que te sabotea? mira, muy duro. Yo suelo ser muy duro conmigo mismo, suelo hablarme de la manera como le hablaría, la manera más dura en la que me atrevería a hablarle a las personas que amo, eh, pero haciéndome entender que esto no es culpa de nadie. Al final es hacerse cargo, es decir, bueno, Juan Pablo, tú también ese evento pudiste prepararlo antes, también ese evento tú pudiste haberlo hecho de otra manera, lo que está pasando tiene una cuota de responsabilidad, no evadas, no busques culpables, no quieras lanzarle el protagonismo de la derrota a otro, hazte cargo, soluciona, qué puedes cambiar de aquí a allá, es aterrizar mucho lo que está en mi control y soltar lo que no. Eso primero y después el tema de la actitud, o sea, vivir teniendo la mejor actitud que puedo tener y el mayor optimismo, porque entre las cosas que controlamos, entre las pocas, eso está 100% en nuestro control. Entonces, si no tienes la mejor actitud, no esperes tener el mejor resultado. Y la verdad es que es una práctica diaria, porque yo también muchas veces quiero mandar todo a la mierda, yo muchas veces también quiero tirar la toalla, Todos, a todos pero a nos la vez pasa. Claro. es aterrizar eso y decir, ok, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo hago? ¿Qué es lo que quiero lograr? Ya todo el esfuerzo que he hecho lo voy a tirar a la basura, entonces ya los 2 años que pasé escribiendo el libro, listo, no salió como quería, entonces ya no importa el libro, vamos por otro sueño. No, o sea, los sueños que realmente valen la pena, las cosas que realmente valen la pena en la vida se intentan hasta que se logran. Y vivo tratando de hacer lo posible y de vivir comprometido con eso. Eso es lo que digo, ¿sabes qué? Lo estás haciendo bien porque sencillamente lo estás intentando, no te rindes y sigues y sigues y sigues intentando y vamos hacia adelante. Y en tu caso, y yo quisiera que le dijeras, a ver, ¿qué le puedes decir a las personas que han sido víctimas, pero que lamentablemente se quedan en la victimización? Tú fuiste en este caso, esto sucedió, no fue que tú quisiste que esto pasara, pero lamentablemente pasó y has hecho lo mejor con unas herramientas maravillosas que es la que compartes en tu libro y es lo que compartes en tus conferencias. Pero, ¿qué decir a las personas que se quedan en la victimización y se quedan en el por qué me pasó a mí? ¿Por qué? Porque buscan, ellos mismos se tienen lástima, lamentablemente, y se entiende porque hay una impotencia. Pero no puedes quedarte ahí, hay que asumir las riendas de tu vida, la responsabilidad de tu vida, como estás comentando tú. ¿Cómo tenías todos los numeritos para quedarte en la victimización y no lo hiciste? Mira, te voy a decir una de las cosas más duras que suelo decirme y suelo decir, siempre que lo digo trato de dar un preámbulo porque me parece, así como era el doctor de Brasil, implacable, y es que nada de lo que esté pasando en tu vida es bueno o malo, por más feo que suene. En tu vida están pasando cosas que probablemente tú ni siquiera escogiste, pero Ujú. lo que sí vas a escoger es si tú le vas a dar una dirección buena o mala a eso que te está pasando. En tu historia pasó algo y eso puede convertirlo en una historia de víctima, Ujú. solo si tú lo permites. O puede convertirlo en una historia de héroe, solo si tú lo permites. Entonces, después de tener esta idea aterrizada, lo que está pasando no es bueno ni es malo,
Pero claro, cuando se lo dice a una persona que acaba de perder las dos piernas, lo que te quiere es Te la decir cabeza. que si tú tienes algún problema mental para decirle que eso no es malo. Exactamente. Sí, 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 te Cuando entiendo. una persona que acaba de, cuando, cuando una persona que acaba de perder a un familiar muy cercano le dices esto, es como que va a explotar. Pero sí, no es bueno ni malo. En la vida están pasando cosas y depende de cómo tú lo asumas, va a tener una dirección. Ujú. Entonces, haciéndote cargo de esta idea, empiezas a plantearte con lo poco que tengo o con el poco ánimo o con los pocos recursos, herramientas, qué es lo mejor que puedo hacer. Y cuando empiezas a ver esto, todo cambia. Porque empiezas a ver las posibilidades y no las imposibilidades. Porque si te quedas en el, bueno, yo ya no tengo pierna, o sea, lo peor que se le puede dar a un ser humano es la excusa perfecta. Y Ujú. cuando alguien vive un drama grave, tiene la excusa perfecta para dejar de dar el máximo, para victimizarte, para tener la historia que justifique tu mediocridad y tu apatía, tu falta de ganas, de valor. O sea, tienes la excusa perfecta y no decides tomarla, esas son las personas que hay que tener cerca. Los que tuvieron la excusa perfecta, y la verdad es que todos las vamos a tener. En una parte de mi libro yo digo, a todos nos va a tocar perder las dos piernas. Porque perder las dos piernas no es perder las dos piernas, es perder al padre de tus hijos, es enfrentar una enfermedad gravísima como el cáncer, es perder a tu padre, el trabajo de tus sueños, que se te acabe el matrimonio. Entonces, en ese momento, ¿qué vas a hacer? O sea, en ese momento te vas a quedar y vas a abrazar la historia de la víctima o vas a decir, bueno, ok, pasó esto, tengo Ujú. que replantear mi vida, tengo que hacerme las preguntas necesarias, ver lo que no estaba viendo y empezar a evaluar las posibilidades para seguir adelante. Así mismo, y ojo, no quiere decir que no duela, que no llores, que no te quejes, porque está bien. Lo que no te puedes quedar es en esa queja. Hay que asumir, como tú dices, las riendas de tu vida y tratar de hacer lo mejor posible con lo que tienes. Pues que no estás de acuerdo, pues bueno, no, no es verdad, ¿cómo vas a estar de acuerdo? Pero pues pasó y te toca ahora enfrentarlo con la mejor disposición posible. Hablabas de algo, por cierto, y yo me imagino que fue una de las preguntas y esa mente que te sabotea también, pero que ojo, es válido también en ese momento. Tenías novia cuando el accidente. ¿En algún momento después del accidente llegaste a cuestionar y decir, bueno, ya nadie me va a querer así, no voy a poder tener una relación? ¿O siempre pensaste que podía haber, que podía estar allí esa persona que igual podía hacer una vida contigo? Mira, lo primero que yo le dije cuando tuve la oportunidad de verla un par de días después, ella obviamente no se despegó de la clínica, pero apenas la vi le dije, este no es el Juan Pablo del que tú te enamoraste. Yo entendería perfectamente si quieres irte, si quieres terminarme, si quieres dejarme. O sea, soy un Juan Pablo que ni yo reconozco y no está mal si tú no quieres estar aquí. Ujú. Ella me dijo, yo me enamoré de ti y no de tus piernas y tú sigues aquí. Me dio un abrazo y para mí esa fue otra chispita de luz dentro de eso. Pero como te digo, el proceso no acaba allí. Ujú. 2 años después, yo le terminaría a ella porque hoy en día, y hoy en día identificado, en ese momento creía que era porque estaba enamorado de otra persona, pero hoy en día puedo decirte que 2 años después yo le termino a ella porque necesitaba demostrarme a mí mismo que tenía la capacidad de estar con la mujer que yo quisiera, Wow. porque necesitaba demostrarme a mí que era lo suficiente hombre para no estar solamente con la persona que me conocía antes y después, que quizás ella estaba amarrada a mí. Todo esto es un proceso interno de Sí. autoboicot y de falta de autoestima, de Ujú. pensar que ella me quería menos porque quizás ella también se sentía un poco comprometida porque iba el día del carro conmigo, porque ella pudo haber sido la que hubiese perdido las piernas y no yo. Eh, o sea, absurdo. Y yo termino esa relación hoy en día identificado por completo dentro de mí porque yo necesitaba demostrarme a mí mi hombría, mi valor, que yo podía estar con una mujer que fuera visualmente más atractiva, que tuviese los senos más grandes, el rabo más grande. O sea, y todo eso no es un problema externo, es un problema de Juan Pablo interno que necesitaba cosas de afuera para validar lo que adentro no estaba claro, que Exacto. después eso me llevaría a procesos mucho más profundos, donde me vería un poco más sumergido en la falta de autoestima, eh, pero sí, o sea, pero para mí es también vivir abrazando el rol de eterno aprendiz.
y estoy aquí para equivocarme, no puedo juzgar mi pasado ni mis decisiones, entiendo que hice lo mejor que podía con el nivel de conciencia que tenía Pero sigues y aprendiendo, cada vez trabajando en que ti. volteo hacia atrás digo, Juan Pablo, es exacto, y cada vez que volteo atrás digo, Juan Pablo, qué clase de ser humano eras, pero así quiero vivir, o sea, y espero que dentro de 5 años yo escuche esta entrevista y diga, Juan Pablo, pero qué clase de cosas le decía a María Alejandra, No, porque pero está quiero vivir bonito. allí. Créeme que van a pasar años Eh, y la gente volverá a ver este episodio y muchos otros, pues por supuesto, seguirte a ti o tus conferencias y se van a dar cuenta, es que estás haciendo lo correcto, porque estás en ese proceso de seguir aprendiendo, aprendiendo, pero además predicas con el ejemplo, que es lo importante. Tú sigues adelante a pesar de lo que te ha sí, sucedido, y a pesar de los errores, sigues adelante y buscas de seguir aprendiendo. es una ventaja increíble que tengo, que ya solo con el hacer motivo. Y al final yo digo, no la tengo solo yo, a mí se me nota mucho más, pero lo que más motiva y lo que más enseña es el hacer. O sea, no sirve de nada el típico ejemplo del papá que atiende el teléfono en la casa y dice, sí, sí, voy saliendo, y mientras tanto le está pegando al niño por haber dicho una mentira. Es Exacto. como, o sea, no estás haciendo nada, él simplemente está siguiendo tu ejemplo y Ajá. no te va a creer que es malo mentir porque tú lo estás haciendo y tú eres su ejemplo a seguir. Entonces, para mí, trabajar desde el ejemplo es increíble y trabajar con el miedo y hacerse amigo del miedo para mí también es una clave de esta vida. Entender Hacerse que amigo el del miedo. miedo, o Wow. sea, no puedes permitir que el miedo te inmovilice. Tienes que aprender a caminar con él. O sea, y sí, a mí todavía me da miedo manejar, pero ¿qué voy a hacer? O sea, yo me tengo que montar en un carro. O sea, yo tengo que hacerlo. Entonces es permitir que ese miedo se vuelva tu amigo. Y sí, da miedo y le voy contando al miedo que está ahí y le voy contando al miedo que cada vez que cierro los ojos y es de noche y voy en el carro, me recuerdo del carrito rojo, pero Claro. no hay de otra y todo da miedo. Y me da miedo pararme frente a esas 180 personas que van a estar el día de mi conferencia y que sientan que soy un fracaso. Y dentro de mi mente empieza a pasar, y capaz si el donante anónimo llega a ir y está sentado en una silla y no es la mejor conferencia Veo. de tu vida, y si compra tu libro, lo lee y no le gusta, al carajo. O sea, expectativas estúpidas, porque seguramente la persona que donó mi libro lo lee y dice, fue la mejor inversión de mi vida. Las Mira, yo piernas, di una exacto, cuando prótesis doy y ese prótesis. niño lo convirtió en una cadena de favores y ayudó a otros 30 niños más hasta ahora. Me Es lo que explico. te iba a Entonces, decir, porque además tú, y hay que decirlo, ya va, la fundación. Eso no podemos dejar de hablar de la fundación y dónde puede colaborar la gente que quiere apoyarte en tu fundación, porque así estás ayudando a otros a tener prótesis también para ayudarlos a caminar, a tener una vida un poco más, no, bueno, por lo menos más fácil para ellos también. sí, sí, más normal, porque hay gente que le asusta esa palabra, pero yo digo, más normal, porque si tú no puedes entrar a un restaurante, tu vida deja de ser normal. Y aquí, la verdad, hay muy pocos que tienen la adaptación para que entres en una silla de ruedas. Entonces, es normalizar vidas, porque estas herramientas, estos artículos protésicos, una muleta, una silla de ruedas, una andadera, le dan normalidad a tu vida porque te permiten salir de casa, te permiten hacer tu día a día. Totalmente. Lo Las que pasa personas es que, pueden claro, ayudar fíjate por mis redes sociales. que cuando digo, y perdón, cuando digo, por ejemplo, que no evito decir la palabra normal, sino más fácil, es porque sé que es complicado, quizás, pues por supuesto, tiene que ser complicado, pero normal es que hay veces que tú tienes un día que puede ser normal y hay otros que no, porque pasan eventos en tu vida. Entonces, por eso no hablaba tanto de la palabra normal, sino en tu caso, tú estás ayudando a muchas personas a que tengan una vida más fácil, a que pueda ese día a día, normal o no, complicado o no, pues lo pueda llevar de una mejor manera. Estás cambiando vidas para mejor. Y qué maravilla. Y lo pueden hacer, estabas diciendo, disculpa que te interrumpí, a través de tus redes sociales. Allí tienen un link donde te pueden escribir o que los lleve directamente a la Sí, fundación. ahí yo tengo, desde mi perfil pueden encontrar ya el Instagram de la fundación y allí posteamos todos los casos que hemos hecho. No empezamos un caso nuevo hasta terminar el anterior. No tenemos ayuda de ningún partido, de ninguna empresa, de cosas muy particulares que vamos consiguiendo, si conseguimos una alianza con una empresa o algo, pero no tenemos como unos patrocinios fijos de Ay, pero personas que ojalá nos lo ayuden. tuviera, porque ayudarían a muchos más. Ojalá que sí. Ojalá que la gente se Casi incentive. todo, Bueno, sigan. Casi todo lo hemos construido así, con esa comunidad de personas que me ven a diario y que deciden donar 1, 5, 10, $20.
y esa ha sido la manera de cambiarle la vida a estos niños y ha sido la manera que he encontrado también de tener un propósito, de entender que no estaba aquí como una planta que vivía porque había nacido, sino que yo podía hacer algo con esa vida que me había dado esa segunda oportunidad. Entonces, también evolucionando mucho en ese lugar de dar, porque empecé a dar y me empezó a gustar mucho el protagonismo, lo bien que me hacía sentir dar, lo bien que me hacía sentir que otros dijeran que yo salvaba vidas. Ujú. Entonces me empecé a encaprichar con el número y decía, ya ayuda a dos, ya ayuda a tres, tengo que el cuarto, tengo que el quinto, tengo que el sexto. Y muchas Claro. veces no me daba cuenta que ese niñito no necesitaba las prótesis. Ese niñito necesitaba el combustible para tener las ganas de mover esas prótesis. Entonces no necesitaba el Juan Pablo superpoderoso que no le dolía nada, que se vendía como un superhéroe, sino que necesitaba el Juan Pablo humano que se sentara con él y le dijera, sí, es jodido, sé que tienes miedo, yo también tengo, o sea, yo también a veces me veo en el espejo y todavía digo, mierda, ¿qué Claro. es esto? Pero sí, hay que enfrentarlo, hay que desarrollar herramientas, van a haber días buenos, van a haber días malos, pero está de tu parte, tu mamá te está apoyando, tu mamá te trajo hasta aquí, conseguimos las prótesis, pero ahora solo tú puedes hacerlo realidad. O sea, hacía falta otra versión de Juan Pablo, no el Juan Pablo que llegara y le dijera al niño que Y ya. que prótesis y ya, y se acabó. No, tenías que conectar con él para que pudiera entenderlo también y concientizar que eso, que la responsabilidad de su vida la tiene él. Pero lo que me impresiona de todo esto es que tú estás ayudando no solamente a estos niños jóvenes, adultos, mayores inclusive, que sé que has ayudado con tu fundación para las prótesis, sino que ayudas a personas que tienen todas sus extremidades, que tienen salud, pero que lamentablemente dejan muchas veces que su mente los sabotee y que por cosas que le han pasado en la vida se quedan en la victimización y no asumen la responsabilidad de ella, que dejan que los miedos le paralicen. Así que es increíble el trabajo, la cantidad de personas que estás ayudando con tu forma de ser, con tu historia, no solo de resiliencia, sino de crecimiento postraumático, de esa energía, lo hablaba en el intro, de que inspira, que motiva, pero sobre todo con tu ejemplo ayudas también a entender que con la disciplina se pueden lograr grandes cosas, que es lo que haces todo el tiempo. Juan Pablo, yo puedo seguir hablando contigo aquí, créeme, todo el día. Es más, eso va a pasar cuando nos conozcamos finalmente en persona, que espero que sea pronto, pero te quiero preguntar, porque se me termina el tiempo. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué es la felicidad para ti y qué te hace feliz? Mira, cambié por completo lo que para mí es la felicidad. Y ahorita te puedo decir que la felicidad para mí es algo tan básico como estar teniendo esta conversación contigo, que me la estoy disfrutando y estoy siendo pleno y feliz sin pensar en más nada. Ujú. Creo que el único pensamiento que se mete por ahí es el del internet, pero está funcionando perfecto. Tener a personas increíbles que me rodean, a compañeros de trabajo que apoyan, que están ahí, que no importa si es sábado, que no importa que si es domingo, que quieren trabajar, que quieren estar. Eso me hace feliz, o sea, me hace feliz que otros crean en mis talentos más de lo que yo creo. Me Ujú. hace feliz la taza de café que me pude tomar esta mañana con mi mamá, apuraditos antes de que yo saliera a mi trabajo y ella saliera al de ella. Eh, Vivir el es, momento, el presente. aprendí a encontrar, aprendí a encontrar la felicidad en lo básico, en lo que no tiene precio. Y Ujú. sí, a mí también me gusta tener el iPhone 16, a mí también me gustan los carros bonitos, pero antes el Juan Pablo inconsciente vivía pensando que la felicidad era eso, y Ujú. la felicidad no es eso. Y es algo muy increíble que está pasando con la juventud, y es que quieren perseguir el dinero y las cosas materiales a como dé lugar pensando que eso los va a hacer felices. Y cuando las logras, hay un vacío tremendo. Cuando yo logré la camioneta que yo pensaba que era mi felicidad, que era mi sueño de niño, hay un vacío tremendo, porque eso no da la felicidad. Sigues yendo a los mismos lugares, sigues montando a las mismas personas. Entonces, para mí, la solución de esto, porque soy un hombre de soluciones y no de problemas, y eso vivo tratando de ser, es enfocarte en cuál es esa actividad, cuál es esa pasión que tú podrías hacer incluso sin que te pagaran. Y para no romantizar la vida, no es que vas a dejar de trabajar por hacer eso que te apasiona, pero buscar un momento del día para poder hacer eso y que algún día
por Dios, casualidad, destino, porque de verdad desarrolles un talento increíble haciendo eso que te apasiona, te paguen por ello. Ujú. Porque hoy yo te puedo decir que puedo ser más feliz que el resto de la población porque hago lo que me apasiona. Y a mí me apasiona dar mis conferencias, a mí me apasiona grabar videos para redes sociales, a mí me apasiona, porque aparte grabo los videos haciendo lo que me gusta y Exacto. dando los mensajes que yo quiero, nadie me los impone, yo decido cuáles son, yo hago las propuestas a mis clientes. Yo soy feliz con cosas tan absurdas como caminando una carrera de 10 kilómetros, que Wow, lo no, hice hace poco. imagínate. Wow, sí, sí, sí. Entonces, la Gran gente me dice, logro. Juan Pablo, pero si terminas la carrera llorando y lleno de ampollas, me hace feliz. Vale, Me hace feliz hacer cosas que yo pensé que jamás podría hacer. Me hace feliz pensar que alguien que está postrado en una cama va a ver eso y va a decir, yo puedo cambiar mi historia. exactamente. Entonces, Fácil, mientras que no ojo, me no haga... es fácil cambiar tu historia, pero lo puedes hacer. Tú lo hiciste, tú eres ejemplo de ello. Así es. Y si tienes la posibilidad, ya tienes todo. Juan Pablo, te digo una cosa, de verdad que mil gracias. Te admiro profundamente. Sigo tu historia desde hace un tiempo para acá. Mándale un abrazo a tu mamá, dile que hizo un gran trabajo criándote como hijo, de verdad. Para mí ha sido un gustazo tenerte acá en este episodio del Hijo de Ser Feliz porque sé que con tus palabras estás ayudando a muchas más personas día a día y cada vez que alguien comparta este episodio, por ejemplo, va a estar ayudando a otros a través de tu palabra, de tu experiencia, de lo que has hecho con tu vida y es este propósito maravilloso de poder hacer un cambio positivo, de ser luz, quizás y esperanza dentro de la desesperanza de muchos para que puedan activarse y hacer ese cambio para estar mejor, por elegir ser feliz y lograrlo, trabajar para lograrlo. Así que gracias, te mando un beso gigante y espero pronto poderte... Gracias, Mariale. El honor es 100% mío. Te mando un super beso y gracias por la oportunidad de estar aquí contigo. Gracias, gracias a ti. Y ustedes ya saben, pueden compartir este episodio con cuantas personas quieran. De verdad que yo creo que se los van a agradecer, pero definitivamente sigan eligiendo ser feliz y trabajar para lograrlo. Sigan trabajando en ello. Les mando un beso también a ustedes. Hasta la próxima. Este espacio llegó a ustedes gracias a mis aliados de Gravity, Opción Yo. En la producción, Rebeca Herrera Benarroyo. Y en la edición, Carlos Enríquez, de La Colmena Films.